Muy bien, Keila, nosotros por supuesto celebrando las fiestas patrias en este patrio, queremos hacerles saber sobre un libro que fue lanzado a inicios de este año. Está lleno de historia nicaragüense, pero también lleno de muchísimo drama, de muchas emociones y de cosas que yo sé que a todas las personas que les gusta leer e inclusive a los que están interesados en algo bonito para leer que tenga que ver con nuestra historia, van a querer encontrar. Más allá del Darién. Es En busca del estrecho, un libro escrito por un nicaragüense que reside en España. Él se llama Humberto Francisco Mendoza Ruiz de Suazu y lo tenemos aquí con nosotros. Humberto. ¿Qué tal? Un gran gusto. Aquí le doy para mientras. Wow, o sea, el libro, aparte de que obviamente tiene una muy bonita presentación, antes de entrar en por qué hay un cuadro que estamos viendo ahí, una pintura, sí me gustaría saber por qué este título, Más allá del Darién. Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias al Canal 2 por esta oportunidad que me da. El Darién era como se llamaba Panamá antes de la llegada de los españoles. Los españoles estuvieron muchos años anclados en el Caribe, en la isla La Española, que luego se convirtió en República Dominicana y Haití. Y cuando vieron que aquello ya no daba más de sí, decidieron hacer unas navegaciones siguiendo también la cuarto viaje de Colón, que tocó la costa centroamericana, y llegaron a ciertas partes del norte de Sudamérica y de la costa centroamericana, y consideraron que en Panamá, al ser un istmo algo estrecho, era un sitio ideal para quedarse. Entonces, el Darién es como se llamaba en aquel entonces. Esa zona se sigue llamando, a la parte del istmo que toca con Colombia, le llaman el tapón del Darién, porque ahí no pueden pasar ni los vehículos, ¿verdad? El tapón del Darién. Está empantanado todo aquello, y luego los españoles le rebautizaron con un nombre castellano que se llamaba Castilla del Oro. Más allá del Darién, en busca del estrecho, es porque Gil González Dávila, que fue el primer capitán español que llegó a estas tierras, tenía la encomienda dada por el emperador Carlos V de buscar un canal, un estrecho le llamaban ellos, que uniera el Mar del Norte, el Mar Caribe, con el recién descubierto por los españoles el Océano Pacífico, que le llamaban el Mar del Sur, para mejorar el tráfico de barcos desde el Caribe hacia el Pacífico. Lo del canal se podría decir que es una idea que tiene ya más de 500 años entonces. Efectivamente, había unas ideas de que, recogidas por algunas incursiones que habían hecho los españoles, de que podía haber un río que uniera el lago Cocibolca con el Océano Pacífico, y el hombre anduvo buscando, Gil González Dávila, ese estrecho que hasta el momento todavía no existe. La historia empieza entonces con el encuentro de Gil González con el cacique de Nicaragua. Exacto, la historia empieza un 5 de abril de 1523, cuando Gil González Dávila por fin, después de muchos años de intentarlo, porque tuvo muchas dificultades, él llega a Panamá en 1519 y no es hasta 1523 cuando él logra llegar a Nicaragua, porque tiene muchos problemas, serios problemas con el gobernador Pedrarias, que aquí es un gobernador, una persona conocida, ¿no? Un criminal como Pedro Arias Dávila, y él no puede navegar hasta que logra hacer unos barcos que logran 3 o 4 años después iniciar la navegación, se le hunden en el sur de Costa Rica, y es entonces cuando él decide hacer la expedición a pie. No estaba programada la expedición a pie, él iba a hacer una expedición por mar, pero al hundírsele por tercera vez sus barcos, él dice que ya o me devuelvo a España o tengo que hacer algo. Y se encaminó y cruzó toda la Costa Rica hasta llegar a Nicaragua, casi hasta el Golfo de Fonseca. Es una buena caminata, sí. Me gustaría, ¿puedo ver el claro libro? De hecho, que también me gustaría presentarlo en las cámaras. Yo sé que hay algunas personas tal vez que son un poco, digamos, se resisten tal vez un poco a la historia. En el caso de Nicaragua, sobre todo historia ya de más de 500 años. Sin embargo, aparte de que es muy importante conocer de dónde venimos nosotros, por qué somos así, qué lengua hablábamos antes, todo esto tiene que ver con nuestras raíces y la razón de nuestra personalidad, de nuestra idiosincrasia, de nuestras tradiciones. Sí me gustaría preguntarles si aparte de eso hay contenido, digamos, dramático, si hay conspiraciones. A la gente también le gustan mucho los elementos ya de la novela. Pues sí, Ricardo, la verdad es que es una muy buena pregunta, porque tenemos el problema que muchas personas no tienen un gran interés por la historia, pero sí tienen un gran interés por la novela. La novela es una forma de entretenimiento que afortunadamente está presente en mucha gente. Entonces, desde hace varias décadas se ha logrado suavizar la lectura de la historia, haciendo la novela histórica
o la historia novelada. Hay una cierta diferencia entre novela histórica e historia novelada. La novela histórica es más novela, aunque tiene matices históricos que uno aprende, y la historia novelada es un ensayo histórico que se ha novelado para que la gente lo pueda leer con más entusiasmo y más facilidad. La novela es una historia novelada realmente, pero tiene muchos matices de guerra, de conspiraciones, de traiciones, de amores, de desamores, de lealtades, de amistades y de grandes desilusiones en los personajes y de grandes esperanzas también. Entonces yo creo que al hacer estas conversiones novelísticas de la historia, facilitamos que la gente se anime a aprender nuestra historia, que es tan interesante y tan bonita. Voy a tratar de cambiar un poquito. Hay un fenómeno justo ahora en Estados Unidos, un libro que escribió Ron Chernow sobre uno de los próceres de independencia estadounidense, se llama Alexander Hamilton. Se hizo un musical de Broadway y a partir de ese musical, a partir de una obra con ciertas licencias poéticas, o sea, digamos, haciendo un poco de ficción de la realidad, un montón de gente se ha interesado en la historia de allá. A mí me gustaría pensar también de que este libro puede tener un efecto así, porque a través del drama muchísimas personas conectamos con los personajes y nos hace interesarnos más sobre de dónde vienen, quiénes son ellos, qué han hecho. Y estoy seguro que muchas de las personas que lo lean van a tener esa misma sensación. Me gustaría preguntarle, en el caso de la pintura, para dar un inicio inclusive a eso, ¿de qué es esta pintura? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Esa es una pintura que está expuesta en Rivas, en la Plaza Ezequiel, pintada por un nicaragüense, Gómez Segura, mejor conocido por Tifón. Es una copia de un cuadro previo que había en la alcaldía de Rivas, pintada por un austriaco casado con una ribense, y que se quemó en la guerra de liberación. Aquí en el año 79 fue quemada por la Guardia Nacional. Entonces, él utilizó su memoria y las fotos que había para hacer su interpretación personal y pintar lo que era el encuentro, la llegada de Gil González Dávila a tierras del Gran Cacique Nicaragua. En la pintura a mí me gustó mucho como portada de la novela, porque se ve una reverencia que le hace el capitán al cacique, porque él venía desde España con la idea de intentar ser desde luego menos violento, menos agresivo, e intentar mantener diálogos y recogida de documentación de los sitios donde él pasó. Él se entrevistó con más de 50 caciques, recogió todos los nombres, los sitios, y hizo una descripción de todos los detalles que él fue viendo y descubriendo. Y la llegada a tierras del cacique Nicaragua, o Nicaragua es el nombre más reconocido, Nicaragua es un poco más el nombre que conocemos contraído, comercial, pero el cacique Nicaragua le recibe y le da la oportunidad de que se exprese y que le cuente qué quiere él en su tierra, y se entabla un interesante diálogo que es como donde empieza la novela, de 12 preguntas, donde él le pone en aprietos al capitán, ¿no? Él le habla de religión, le habla de antropología, le habla de astronomía, le habla de la vida, de la muerte, de qué se esperan de ellos, le pone en entredicho religioso, le cuestiona el por qué la virginidad de la Virgen, como una mujer para y puede seguir siendo virgen, él no entiende eso, y como 3 dioses son uno cuando son 3. Entonces ese diálogo es muy interesante, porque aunque Gil González Dávila era un hombre con cierta cultura, quizás por eso no fue tan brutal con los indígenas, él había estudiado teología, había estudiado derecho, había estado bajo las órdenes del gran famoso obispo Fonseca, que le devolvió todo el apoyo que le hizo en España, nombrando el golfo que tenemos entre Honduras y El Salvador con el nombre del obispo. Entonces esa es la pintura, a mí me gustó, porque era una pintura de encuentro, de llegada y de reverencia y de respeto hacia el cacique, cosa que no se da con facilidad en otras historias de la conquista. Aparte de esto, en la historia, Gil González parte de Ávila. Sí. Ávila es una región en España, una ciudad en España. Sí. Cabe mencionar que allá no se conocía tanto la historia de él, y a través de esto usted ha podido, digamos, hacerle conciencia a ellos. Efectivamente, Ricardo, el por qué escribí esta novela fue porque un día paseando por Ávila me encuentro un ídolo precolombino nicaragüense en un parque de Ávila, y yo digo, ¿qué hará un ídolo precolombino que lo tenés detrás de la portada? Ese ídolo precolombino está en un parque del Recreo.
Y yo veo que es un regalo que hace el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, es una réplica de un ídolo precolombino, Chorotega, no náhuatl, para la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, con el apoyo de unos alcaldes que estaban en España en torno a la conmemoración del 5º centenario. Ese ídolo a mí me trajo muchos recuerdos de mi infancia, porque en uno de los lados de la columna viene la historia de Gil González Dávila llegando a hablar con el cacique de Nicaragua, y pone diálogo famoso entre el capitán Gil González Dávila y el cacique mayor de Nicaragua, Gran Nicaragua, frente a la isla de Ometepe. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, me atrajo la historia, porque dije, yo he hecho la historia, el viaje al revés, él vino de Ávila hacia Nicaragua, yo vengo de Nicaragua hacia Ávila, y me fui metiendo en la historia, y cuando me di cuenta que en Ávila era un gran desconocido, era un personaje absolutamente desconocido, cosa que es extraordinariamente curiosa, porque Gil González Dávila no era cualquier cosa, era un capitán general, portador de cédulas reales del emperador Carlos V, con la orden de que le entregaran los barcos de Núñez de Balboa, que Pedrarias no se los entregó, y por eso le costó tanto arrancar desde Panamá, y buscador de un estrecho con esa encomienda tan importante del emperador. Fue el primero que pasa por Costa Rica, el primero que llega a Nicaragua, el primero que vuelve a Nicaragua por Honduras, y cae en el olvido totalmente porque sufre batallas y traiciones de parte de las tropas españolas. Entonces en la propia Ávila no se conocía. Entonces para Ávila ha sido muy interesante, para la ciudad de Ávila, para el Ayuntamiento de Ávila, el haber descubierto a este personaje, y yo creo que pronto va a tener una calle con su nombre, ¿verdad? Espero que sea así. Ojalá. Sí me gustaría, para finalizar, preguntarle, usted va a hacer una presentación en Rivas de este libro pasado mañana, miércoles 6 de septiembre. Cuénteme. Sí, yo presenté el libro en enero aquí a través del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Fue un evento que me ha apoyado por don Jorge Eduardo Arellano, que me ha ayudado muchísimo también en la elaboración de este libro, prestándome documentación o asesorándome en el tema de las tribus nicaragüenses o la cultura nicaragüense precolombina. Y en Rivas me ha ayudado mucho un historiador y doctor abogado, el doctor Ramón Valdés, que cuando fui a Rivas a ver dónde había llegado el encuentro, dónde había sido el encuentro, dónde había llegado el enlace de la historia, dónde empieza la historia, pues él me atendió muy bien, me llevó al Parque Ezequiel, donde conocí donde vi el mural, y me llevó a Caucapolca, donde la cruz del diálogo, y nos planteamos con el tiempo el poder hacer una presentación, y a través de la Universidad Humanística, cuyo rector es el doctor Fandora Avendaño, hemos logrado hacer este evento. Vamos a realizar este evento en el Colegio Sagrado Corazón de Rivas, a través de la Universidad Humanística, con el apoyo del doctor Ramón Valdés, que va a ser el interlocutor, con la presencia de jóvenes, que es lo ideal, el llegar a la gente joven e entusiasmarla con la historia de una manera novelada, que es, como decíamos antes, que es más fácil de leer, y con la presencia de gente de la cultura, periodistas y políticos del Ayuntamiento, de la Alcaldía de Rivas, estarán ahí presentes, y será un momento muy bonito y muy emocionante. No, estoy seguro que sí. Y todas las personas tal vez que no tengan la oportunidad de llegar a la presentación, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquí en Nicaragua está en Hispamer, y también lo tengo en Amazon en las dos versiones, en versión electrónica y en versión bueno, para los que tienen física. Un e-reader, un Kindle. Más allá del Darién, En busca del estrecho, de Humberto Francisco Mendoza Ruiz de Suazu, es historia nicaragüense, por supuesto, a todos nos debería interesar. Y qué buen mes septiembre para poder hacer este relanzamiento en Rivas. Humberto. Muchas gracias, Ricardo. No, un gran gusto, gracias a usted. Muchas gracias a todo el público. Definitivamente. Con esto nosotros continuamos con más de Primera Hora.